¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, recta final rumbo a las elecciones en Estados Unidos con otro notable invitado, José Joel Peña, profesor universitario y analista político directamente desde Ciudad de México. José Joel Peña, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte y a todo tu auditorio. José, entramos en la recta final de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Tu lectura. Pues mira, Jorge, en realidad estamos en un momento crucial, no solo para Estados Unidos, sino para México y para todo el mundo. Las políticas exteriores de la mayoría de los países, sobre todo los países de Occidente e incluso de aquellos que se han denominado enemigos de Occidente, pues va a depender de quien resulte triunfador o triunfadora en estas elecciones que han sido, desde mi perspectiva, de las más cerradas en la historia. A tan solo unos días de que se lleve a cabo esta elección, vemos que la diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump es prácticamente nula, es decir, están 50 o 50 en algunas encuestas, como por ejemplo de New York Times, y en los estados bisagra, que son estos estados que de alguna forma van a marcar la diferencia al momento de la votación, Kamala Harris en algunos está un punto porcentual por encima de Donald Trump y en otros, en la gran mayoría, están prácticamente empatados, lo cual pues implica un desconcierto muy importante y pues tendremos que ser muy precavidos de los resultados porque, insisto, ello va a determinar en el caso de México, pues cuál va a ser la conducción de la política exterior de lo que es nuestro principal socio comercial. Tú recuerdas que, por ejemplo, en Perú, esta señora Keiko Fujimori usa la misma receta que Trump. Si no gana, es fraude. Y entonces tuvo a Pedro Castillo por lo menos un mes en el limbo, para después le torcieron el brazo y tuvo que reconocerlo. En el caso de Trump, ya ha dicho que él va a reconocer los resultados y pone el condicional, siempre y cuando sean justas y transparentes. Y nadie más que él define cuándo son justas y transparentes. ¿Te acuerdas que en la última elección hay toda la información para que fue una elección absolutamente correcta y él sigue insistiendo 4 años después de que fue un fraude? ¿Qué se puede esperar si los resultados no le favorecen? Pues mira, Jorge, yo creo que lo ideal sería que se reconociera la elección, el triunfo de Kamala Harris en caso de que así sea, pero como bien lo señalas, pues tenemos antecedentes al grado de que el expresidente Donald Trump pues se enfrenta cargos federales precisamente por estos movimientos que generó a partir de un no reconocimiento del triunfo de Joe Biden en su momento. Entonces, ahora sí que insisto, hay una incertidumbre muy grande, porque aparte si nosotros consideramos que los juicios a los cuales se tendría que haber llevado al expresidente Trump no han sido del todo eficaces, pues podría incluso repetir en su momento, digamos, estas acusaciones, generando una inestabilidad muy importante, sobre todo en aquellos miembros del Partido Demócrata que suelen ser muy radicales, sobre todo de aquellos estados, por ejemplo, sureños como Texas, que sabemos que en su momento podrían apoyar alguna, digamos, movilización que estuviera en contra de los resultados si es que no le favorecen. Pero no te parece como difícil pensar en guerra civil. Es prácticamente imposible que esto suceda porque también tenemos, digamos, un aparato gubernamental y judicial sólido en Estados Unidos, pero lo que sí es que puede haber un descontento que en caso de que Kamala Harris resultara triunfadora, pues no le sería fácil gobernar al menos los primeros meses. En el caso de esta elección, ¿cómo la comparas con elecciones anteriores? Pues insisto que es una elección, digamos, muy compleja, porque recordemos que quien era candidato por el Partido Demócrata es el actual presidente Joe Biden, pero que en su momento, debido a su estado de salud y a múltiples, digamos, condiciones, sobre todo a la crítica incluso de los propios miembros del Partido Republicano de una mala gestión durante su cuatrienio, sobre todo por lo que se refiere a la migración ilegal o irregular que pasa de la frontera de México hacia Estados Unidos, pues en las, digamos, en las encuestas cayó totalmente y fue el momento en el que el presidente Donald Trump alcanzó a subir al grado de que fue nominado incluso previo a la Convención Nacional Republicana como el candidato ideal.
pero al momento de que Kamala Harris asume la candidatura a la presidencia, vemos un despegue muy importante, un aumento de apoyo popular de la propia base electoral demócrata, incluso algunos republicanos se han pronunciado a favor de Kamala Harris y tuvo un despegue muy importante que lamentablemente con el paso de los meses y de los días pues ha ido disminuyendo al grado de que prácticamente se encuentran en empate a unos días de esta gran elección. Los escépticos dicen que en materia de política exterior en Estados Unidos no hay ninguna diferencia entre demócratas y republicanos, están los dos en la misma página en general, en términos globales. ¿Tú crees que es válido ese escepticismo? Pues mira, en realidad no tenemos que perder de vista que cualquier estado tiene que velar en primera instancia por los intereses de su población y por los intereses nacionales. Aquí el tema es de cómo van a lograr esos objetivos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, las líneas discursivas o las posturas de ambos candidatos, veremos que Kamala Harris y Donald Trump, por ejemplo, en materia migratoria, que es uno de los temas más importantes digamos, dentro del espectro de la política exterior, pues son claramente opuestos y obviamente tendrían un impacto considerable en la gestión migratoria. Kamala Harris, por ejemplo, ha expresado su interés en abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades en los países de la región, algo similar a lo que en su momento propuso y trató de hacer el presidente Joe Biden, pero nosotros también vemos a un Donald Trump que ha defendido políticas migratorias extremadamente estrictas, apoyando aquellas incluso violatorias de los derechos humanos como aquellas implementadas en su momento por el gobernador de Texas, Greg Abbott, o por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Recordemos también que Donald Trump impulsó en su momento, durante su mandato, un programa que se denominó Remain in Mexico, que obligaba a aquellas personas solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesaba su solicitud, independientemente de que esta tardara meses. Y lo más probable, por las líneas discursivas que tiene y sobre todo por el candidato a la vicepresidencia de la fórmula de Donald Trump, es probable que se endurezca este tipo de políticas, lo que incrementaría la presión sobre el sistema migratorio en el caso de México y del resto de la región. Y en términos económicos, Jorge, sabemos que Donald Trump ha sido partidario de un proteccionismo, con esta idea de que es la mejor forma de fortalecer la industria estadounidense, pero vemos que como resultado no ha sido lo más ideal y también este proteccionismo a ultranza genera que Estados Unidos deje vacíos en diferentes partes del mundo que han sido aprovechados por otras potencias, al grado de que nos encontramos en un contexto actual caracterizado, como hace muchos años no ocurría, por guerras entre estados o por la maximización de conflictos intraestatales. Para aclarar esto, porque yo he vivido muchos años en Estados Unidos y esto lo conozco de primera mano. Hay un discurso de los demócratas que veo que tú lo reflejaste en tu respuesta, en donde prometen y no hacen. Es decir, acá estamos hablando de un Barack Obama que prometió una reforma migratoria amplia, esos son los términos, en su primer año de gobierno, y Barack Obama, teniendo las dos cámaras con mayoría, es decir, que podría pasar la reforma, prometió la reforma y le metió en un tacho de basura y se contrató y se concentró en lo que llamó el Barack Obama Care, el Barack Care. Entonces, ese término no pasó, es decir, teniendo la oportunidad, lo que prometió no lo cumplió. Joe Biden, cuando llegó al candidato, dijo que los primeros 100 días de gobierno iba a implementar una reforma migratoria amplia. No hizo nada. Es decir, acá estamos hablando de un Donald Trump que el discurso es incendiario. Los inmigrantes nos envenenan la sangre, hay que deportarlos masivamente, y los demócratas dicen cosas y no los cumplen. En definitiva, vuelvo a mi pregunta inicial. En materia de política exterior, no hay demasiada diferencia entre unos y otros, aunque el discurso sea distinto. Así es, lo que sucede en Estados Unidos, e insisto, no es privativo de este país, es que muchas veces no se cumplen las promesas por una combinación de factores políticos, económicos, sociales. En nivel político, por ejemplo, pues tenemos una polarización interna, ¿sí? Y al
final un cambio en la administración pues puede llevar a la modificación o incluso al abandono de compromisos previos. Es decir, las prioridades nacionales también pueden ir cambiando según el contexto, lo que obviamente afecta la voluntad de cumplir con acuerdos previamente pactados. Hay presiones económicas. Sabemos que las y los empresarios en Estados Unidos tienen un papel fundamental en la política de su país. Donald Trump es uno de los casos que mejor lo ejemplifica. Hay una necesidad perenne de priorizar la producción nacional a una costa del no cumplimiento de estas promesas a las que tú bien te refieres, Jorge, y por eso es que incluso puede hacer que el país opte por medidas que no se alinean, incluso con compromisos internacionales previamente pactados. Incluso hemos visto que Estados Unidos ha propiciado la firma de instrumentos jurídicos internacionales y al momento de firmarlos o ratificarlos no lo hace o tiempo después los denuncia para no cumplirlos. Es decir, a esto se suma también esta complejidad de las relaciones internacionales donde, insisto, estas promesas pueden verse afectadas por la dinámica del poder global, por las tensiones geopolíticas y al final de cuentas por la necesidad de negociar en función de intereses estratégicos previamente planeados o aquellos que van surgiendo sobre la marcha. La gran pregunta que se hacen muchos que no conocen Estados Unidos dicen, ¿y por qué dos candidatos? Si la crítica es, en realidad es el mismo perro con diferente collar. Hay candidatos que se presentan. Tenemos el caso, por ejemplo, de Jill Stein por el Partido Verde, que se presentó en el 2016 y se está volviendo a presentar nuevamente en esta elección. Y se queja sistemáticamente que en Estados Unidos el mecanismo es que hay que inscribirse como candidato o como partido estado por estado, que el Partido Demócrata, que ve que cada voto a Jill Stein es un voto menos a él, directamente ella denuncia que hay sabotaje, es decir, que le complican las cosas para que no se pueda inscribir o que le demoran la inscripción para que no llegue a cumplir los requisitos necesarios y en definitiva los medios hegemónicos no la reflejan. Es decir, tú estás partiendo de la base de que hay dos candidatos y el país quisiera tener más. Entonces la pregunta es, tú como analista, ¿no expresas ninguna preocupación de un país que en definitiva los que no creen en esto dicen hay que elegir entre el mismo perro con diferente collar? Desde luego que es preocupante, porque aparte la pluralidad de ideas es una condición necesaria para cualquier sistema democrático. En ese sentido, se tendría que abrir, digamos, el espectro político para garantizar la inclusión de personas con ideas distintas, lo cual en su momento puede favorecer a la propia nación estadounidense y en general a que haya elecciones mucho más democráticas y con una mayor credibilidad. Pero recordemos también, Jorge, la tradición del bipartidismo en Estados Unidos es algo a los que muy pocos le apuestan por un cambio. Es decir, o es demócrata o es republicano. Pero déjame interrumpirte allí, José, porque en definitiva es la pregunta, ¿quién está primero? Si el huevo o la gallina. Si no le dan exposición en los medios hegemónicos para que la gente pueda estar expuesta a otras visiones, a otras propuestas, ¿cómo puede crecer que el público se embandere con esas posiciones? El bipartidismo tiene todo que ver también con un aparato. Tú sabes, por ejemplo, que los debates presidenciales están organizados por una empresa privada y son los dos partidos los que deciden quiénes participan o no. Es decir, aquí el bipartidismo lo dirigen los mismos partidos y los mismos partidos lo dirigen las grandes empresas. Y la crítica es que no abren la puerta a escuchar más voces. Es decir, esto no es así porque sí, esto es así porque hay toda una explicación económica de que sea así. ¿O tú lo ves de una manera diferente? No, coincido plenamente. De hecho, es una idea como muy empresarial de la democracia y por eso es que son los mismos partidos los que no permiten que haya una alternancia, porque sabemos que estos partidos van cambiando prácticamente de elección a elección. Hay periodos demócratas, hay periodos republicanos y son precisamente a ellos a quienes les conviene pues mantenerse en el poder. No es fortuito que, como tú bien lo señalas, Jorge, pues que utilicen, por ejemplo, a los medios de comunicación, sobre todo aquellos privados que les favorecen para tratar de garantizar una continuidad discursiva. El problema es que a nivel de
de la población, esto genera una polarización política que muchas veces es poco manejable y que no permite reflejar en términos reales cuáles son las necesidades de la población estadounidense. José, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con José Joel Peña directamente desde Ciudad de México cuando entramos en la recta final de la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con José Joel Peña directamente desde Ciudad de México. José Joel, profesor universitario y analista internacional, cuando entramos ya en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones presidenciales de la próxima semana en los Estados Unidos. José Joel, independientemente de quién gane la elección, ¿cuán fácil o difícil va a ser la relación de este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum de México con el gobierno de los Estados Unidos? Pues mira, en realidad va a haber tanto ventajas como desventajas en términos tanto de política exterior como de seguridad, que sí va a depender en cierto modo de quien resulte electa o electo presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, insisto, tienen enfoques que quizás podrían favorecer o desfavorecer las negociaciones en temas muy controversiales. El primero de ellos, la gestión de la migración. Eso es fundamental para garantizar una relación bilateral cordial. México tuvo en su momento una muy buena relación con el presidente Donald Trump, una buena relación con el presidente Joe Biden, y ahora la nueva presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues ha mostrado un interés en garantizar una continuidad de esa estabilidad que se ha ganado en los últimos dos gobiernos. En ese sentido, pues será muy importante ver cuáles son, digamos, las líneas discursivas, pero sobre todo las políticas públicas que se implementen a partir de que estos candidatos, pues el que resulte electo o electa, pues asuma las funciones en enero del próximo año. Es decir, Kamala Harris, si llega a la presidencia, pues probablemente va a promover una relación más diplomática, más colaborativa, lo que facilitaría acuerdos en temas sensibles, como ya lo mencionaba, la migración por un lado, pero también tenemos el tema del tráfico de drogas, sobre todo del fentanilo, y también por parte de México las demandas que ha presentado el gobierno ante tribunales estadounidenses por la venta ilegal de armas, argumentando que la política de armas tan flexible en Estados Unidos le ha permitido a los cárteles mexicanos armarse, y son estas armas las que usan para generar miedo y múltiples actos de violencia al interior de nuestro país. En ese sentido, pues Kamala Harris podría tener un enfoque de inclusión de programas conjuntos, sobre todo para abordar problemas estructurales, pero también tenemos algo muy importante, Jorge, que es la revisión del TEMEC. En este sentido, Kamala Harris también ha hecho referencia a la importancia de garantizar que este tratado sea realmente equitativo para los tres países, pero el presidente Donald Trump, que fue precisamente el que denunció el Telecán y el que propició la renegociación o la negociación de un nuevo acuerdo, pues tampoco está muy satisfecho con los resultados que este acuerdo está teniendo, a pesar de que tiene muy pocos años de que entró en vigor. Entonces, pues puede ofrecer desventajas en el sentido de que sus políticas, tanto comerciales como migratorias, podrían aumentar la presión sobre México, tanto para contener los flujos migratorios, para propiciar una militarización de la frontera, lo cual también es muy importante reconocer, va en contra de esta idea de una migración humanista que ha tratado de fomentar tanto el sexenio anterior, el presidente López Obrador, como ahora la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, Donald Trump tiene una retórica mucho más hostil hacia México, caracterizada por acusaciones y una postura confrontativa, que no así ha demostrado Kamala Harris. Pero insisto, una cosa es el discurso ante una elección para ganar votos de un electorado indeciso, sobre todo, y otra cosa ya es la práctica y el cumplimiento de las promesas, de lo que ya hablábamos en el segmento anterior. ¿Y qué vaticinas tú que pueda ser la diferencia entre
Kamala Harris o Donald Trump en caso de que uno u el otro gane respecto a su posición a la política exterior de América Latina en general? Pues mira, si nosotros tomamos en consideración el gobierno de Donald Trump de su momento, pues veremos que fue un gobierno muy proteccionista, al cual no le interesó mucho la región latinoamericana. Fue un gobierno que se ensimismó en tratar de garantizar, digamos, un aumento de la producción, un aumento de los empleos, un aumento del Producto Interno Bruto en términos macroeconómicos. Al final de cuentas, Donald Trump es un presidente empresario, pero ahora va a llegar con una gran diferencia, que es con el conocimiento de ya haber ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo en Estados Unidos, y eso puede generar ciertas modificaciones en la forma en la que conduce su política exterior hacia América Latina y hacia el mundo. Kamala Harris, quizás con esta idea de continuidad del presidente Joe Biden, podría tener una política exterior más favorable hacia América Latina, pero lo que tenemos que tener en consideración es que América Latina no es prioridad para Estados Unidos y en muchas ocasiones sigue siendo su patio trasero, ¿no? Como ya se ha mencionado en muchas ocasiones en políticas exteriores de diferentes administraciones de Estados Unidos prácticamente desde inicios, desde el siglo XX hasta el día de hoy. Y en general, en este caso, ¿tú ves que la edad de Trump y el sexo o el género de Kamala Harris pueden o están jugando algún papel a la hora de decidir el votante por cuál inclinarse? Yo creo que sí. El tema de la edad Donald Trump, recordemos que también fue puesto a debate, sobre todo cuando Joe Biden era el candidato del Partido Demócrata, porque se trataba de hacer comparaciones, ¿no? De que uno con mayor edad pues tenía ya más problemas de coordinación motriz, y Donald Trump pues se veía un poco más, digamos, más fuerte. Pero si nosotros vemos lo que ha pasado en las últimas semanas, vemos a un Donald Trump que incluso hay momentos en los que pierde la mirada, que hay momentos en los que le cuesta también trabajo articular los discursos, pero para eso se escogió a un vicepresidente muy joven, un vicepresidente que de alguna forma va a tratar de ganar los votos de aquel electorado indeciso, de aquel electorado netamente republicano, con ideas, digamos, muy apegadas a ese predominio estadounidense, a esas ideas en contra de la comunidad LGBTIQ+, a las ideas en contra del aborto. Y en el caso de Kamala Harris, pues sería la primera mujer presidenta de Estados Unidos, que sabemos que es un país que también ha tenido una tradición machista, en el cual incluso el propio Donald Trump se ha referido de manera peyorativa a Kamala Harris por ser mujer. De hecho, ha dicho que pues la mujer no tiene otro papel en la historia más que el de atender a su familia, que son, digamos, ideas muy imbrincadas, digamos, que forman parte del imaginario colectivo de Estados Unidos, sobre todo de aquellos estados netamente demócratas que se encuentran en el centro o muy al norte del país. Quizás entonces te parece que podríamos tener un ganador en la misma noche del martes, o anticipas que esto podría ser complicado. Lo más seguro es que sí se perfile una victoria, es decir, ambos candidatos seguramente saldrán a la luz pública anunciando un triunfo, sobre todo por este poco margen que hay en las encuestas más recientes. Sin embargo, si conocemos el proceso electoral estadounidense, sabremos que en su momento se verificará es el resultado de la elección. Hasta enero se darán a conocer unos resultados ya totalmente formales, hasta que en su momento, el 20 de enero, si no mal recuerdo, del próximo año, pues tome posesión quien resulte electo o electa. Pero insisto, es una elección de mucha incertidumbre, precisamente por estos altibajos que ha habido en las encuestas, donde se colocan ambos candidatos prácticamente en el mismo nivel de votación y de percepción ciudadana. Y es muy importante ahora seguir digamos, cuál va a ser el comportamiento político de esos estados bisagra, sobre todo, por ejemplo, Pensilvania, ¿no? Y algunos otros que en su momento van a marcar esa diferencia entre el número de electores que va a obtener cada uno para lograr la mayoría necesaria para ser nombrado presidente o presidente de Estados Unidos. José Joel Peña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Jorge, muchas gracias por la invitación y un saludo desde la Ciudad de México.